infra y supra. Miren, esto es una onda Q. La primera deflexión negativa de un electrocardiograma es Q. Y ahora tengo, miren, esta disoeléctrica, ¿no ven? Contemos 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 5 milímetros de supra. Con uno ya es positivo y dolor de pecho. Tengo en la derivación B2 y B3. Entonces, este ya es un paciente con una onda de infarto. ¿Por qué? Porque tiene Q y tiene supra. Entonces, ¿qué es lo que me está reflejando en la vida real? Que había una obstrucción de una arteria coronaria y hay necrosis de tejido. Entonces, eso es un infarto. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes qué es lo característico de un infarto, primeramente, más del 90% de obstrucción por la presencia de una ruptura de placa, que puede ser coronaria derecha, que puede ser coronaria izquierda o una de las ramas. ¿Y cómo se va a ver eso? ¿Cómo se va a ver eso semiológicamente? Con una Q, un supra-nivel. Y en los infartos evolucionados vamos a ver una onda T negativa. Entonces, ya acabamos de ver lo relacionado con el infarto. Acá está. Y este es un caso interesante porque este paciente tenía, este es otro, ruptura de placa, y miren cómo lo dibujé, le cierro toda la placa, ¿no? 90% activación de factores de la coagulación, obstrucción de la coronaria derecha. Y la coronaria derecha va a tener irrigación en la parte apical del ventrículo izquierdo. Veamos ahora la coronaria izquierda. Esta de acá es la descendente anterior. Aquí hay otra, en esta partecita, según el informe, hay otra ruptura de placa. Y aquí hay otra ruptura de placa en la primera diagonal. Entonces, al final, lo que está infartado es el ventrículo izquierdo en su vértice. Si seguimos nosotros acá, este es el electro original del paciente. Con este electro original tenemos lo siguiente. Otro detalle, aprendan, pregunta. ¿Cómo se reconoce infarto de pared inferior? Respuesta. Ondas de necrosis o de lesión. Miren la derivación. ¿Qué dice acá? De 2, de 3 y a ver. Punto. Pared inferior es de 2, de 3 a B. Otra pregunta. ¿Y qué arterias probablemente son las dañadas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Coronaria derecha. Esta. No, esta. De la coronaria izquierda, la descendente anterior y la diagonal. Acá. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñarles? Que cuando ustedes tengan un infarto de pared inferior de 2 de 3 ABF, plantéense la posibilidad de que sea también una coronaria derecha. Y miren esta imagen. Sobran las palabras. Presencia de onda Q, supradesnivel. Miren acá, onda Q, supradesnivel. Y en ABF, onda Q, supradesnivel. ¿Cómo es el supradesnivel? Es parecido a una aleta de tiburón. ¿Se acuerdan la anterior imagen que les mostré del video? Aleta de tiburón. Ahora, resulta de que en la derivación de 2, fíjense acá, hay una T negativa. Hay un supra con T negativa. Cuando nosotros ya empezamos a ver T negativa, estamos hablando ya de un infarto evolucionado. Si ustedes reciben un infarto en la primera hora, no hay T negativa. Pero si lo ven a las 2-3 horas, ya empieza a haber una onda T negativa. Y miren acá, tengo B1 normal,
veloz un poquito de infra, o sea que hay sufrimiento del subendocardio. Pero miren esto, puro T negativos. Este paciente está infartado. ¿Qué fue lo que se hizo con este paciente? Esta fue la última clase. Resulta que a este paciente le meten un catéter y abren la coronaria derecha abierta. En esos electros siguientes, este supra ya no hay y solo se mantiene la T negativa. Entonces, con eso se demuestra que este paciente recibió una presión inmediata que fue dentro de las primeras 3 horas. Entonces, funcionó el stent que le pusieron. Aquí no lo tengo ahorita el electro para mostrarles, pero sí se le hizo y sí funcionó. Bien. Ahora vamos a ver lo que es la fractura de placa, vamos a ver qué es una angina, qué es un infarto. Entonces, reserva coronaria. Para que haya una buena reserva coronaria, tengo que tener un flujo coronario normal. Tengo que tener una presión dentro de la aorta normal. Y tengo que tener un mecanismo de autorregulación normal. Entonces, cuando yo tengo estos mecanismos, que el flujo coronario es bueno, que la presión de perfusión es óptima, eso significa que yo tengo una buena reserva coronaria. Ejemplo, yo a ustedes les digo, corran 100 metros. Su coronaria va a necesitar más oxígeno, más flujo. Tiene que haber mayor presión de perfusión. Gracias a eso no van a tener ustedes ningún tipo de dolor. Reserva coronaria óptima. ¿Qué pasa si yo lo obstruyo el flujo? Como vieron en el video. ¿Cómo está la reserva coronaria? Disminuidísima. ¿Verdad? Ahora, yo no obstruyo totalmente el flujo, pero llega menos flujo porque el paciente tiene angina estable e inestable. ¿Cómo está la reserva coronaria? Disminuida. ¿Qué pasa si el paciente tiene un infarto? No tiene patología de coronaria, pero tiene un infarto. Cae la presión arterial. ¿Cómo va a estar la presión de perfusión coronaria? Baja. ¿Cómo va a estar la reserva coronaria? Disminuida. Puede el paciente infartarse. Pero ya no por placa, ¿no ve? Sino por una alteración en la presión de perfusión coronaria. Eso es lo que sucede si ustedes revisan para atrás. Choque séptico. El choque séptico podría terminar con infarto. ¿Por qué? Cae la presión arterial, cae la presión arterial, cae la presión de perfusión coronaria y cae el flujo máximo coronario. Cae la reserva coronaria y el paciente se infarta o empiezan a aparecer ondas T negativas, que es sinónimo de estrés. Entonces, por eso este concepto de reserva coronaria es bueno que lo entiendan. Y esto siempre preguntan en el examen. ¿Cuáles son los 3 elementos que regulan la reserva coronaria? Flujo máximo coronario, presión de perfusión coronaria y mecanismos de autorregulación. Acá, en esta tomografía, es para ver a lo que decíamos ruptura de placa. Miren, este señor es mayor, esta es su aorta ascendente, no es la coronaria, esta es su aorta descendente. ¿Y ven esto blanco? Sí. Esa es la calcificación. Señores, esto se rompe, se expone, y ahora el coágulo está, todo esto es coágulo ahora. ¿Ahora lo entienden? Pero para eso tiene que haber primero una placa de colesterol. Esto es un ejemplo inmenso de placa de colesterol. Es lo que tenemos que evitar, de llegar con placa de colesterol a nuestra adultez. Bien. Acá tenemos es la relación flujo coronario y perfusión coronaria. Yo diría perfusión coronaria, flujo coronario. Si tengo buena presión de mis coronarias, tengo buen flujo. Y miren ustedes, en la medida que yo voy aumentando la presión de las coronarias, miren el flujo. Si uno de estos valores se altera, se produce un infarto o una isquemia.
Esto de acá ha sido una perfusión hecha con vasodilatadores coronarios. Aquí está otra vez la placa de colesterol intacta. Causa de la disminución del aporte de flujo coronario, aterosclerosis sí, y causa del aumento de la demanda, el ejercicio. Aterosclerosis, un tercio de la proximal, de las arterias aortas, abdominales y las coronarias. La coronaria ya hemos dicho que tiene la derecha y la izquierda, y de la izquierda tengo la descendente anterior, tengo la circunfleja. Y aquí está en los años. Progresión en los años de placa de colesterol. Aquí vean un ateroma chiquitito. Miren la diferencia entre este ateroma, aquí va más grande, y acá, en este momento hay ruptura de placa. Miren, comparen todavía no ruptura, comparen este diámetro con este. ¿Dónde es menos diámetro? ¿En D o en E? Este señor de E va a ser aquí en el estado, porque hemos reducido el diámetro de la coronaria por la placa de colesterol. Al reducir el diámetro coronario por la placa de colesterol, y el paciente se le exige más demanda de oxígeno, que camine, que trote, que haga ejercicio, obviamente que por esta obstrucción el flujo coronario, ¿cómo va a estar? Disminuye el dolor de pecho. Pero en este de acá, este es el infarto. Hubo placa de colesterol, ruptura de placa aquí, miren, ruptura de placa, formación de coágulo y obstrucción total. Bien. Entonces, vean, esto es lo que está sucediendo en años. ¿Qué hizo que haya progresión de placa? Un pollito todos los días, frito, un cuerito, arroz, plátano bien, que salga el aceite, papa con aceite. Eso de y mayonesa. Con unos años, así van a terminar. Y ustedes todavía pues suben gradas. Pero ya cuando sean médicos van a llegar en su auto allá, no van a caminar, van a estar sedentarios, van a tener 3, 4 hijos y van a tener 2 hijos, harta Coca-Cola, todo eso, formación de placa de colesterol. Y se van a infartar. O les va a dar Señores, tengo alumnos que me han tocado ver ya con infarto cerebral. Estoy hablando de gente más joven que yo, porque no se enteraron, o se hacen diabéticos. Bien, vamos a ver esta imagen. En esta imagen, placa de colesterol, núcleo lipídico, aquí adentro. Atentos a esta palabrita: cápsula fibrosa, con infiltrado fino de linfocitos TH1, expresión del factor, ¿cómo se llama esto? Del TNF, metaloproteasa. Todo este proceso inflamatorio fíjense, los linfocitos TH1, el TNF, que forman parte del proceso inflamatorio de las coronarias, van a ayudar en la formación del ateroma, o sea, de la placa de colesterol. Y además, para que la placa de colesterol esté bien formadita, necesito macrófagos, que ahorita lo vamos a ver, necesito LDL oxidado de colesterol y necesito células esquimosas. Sin esto, no hay placa de colesterol. Entonces, aquí vamos a poner, ya les voy a dar subliminalmente la pregunta del examen. Subliminal, no lo miren. Vamos a tener elementos de placa de colesterol. Elementos que necesarios para la formación. Necesarios para la formación de la placa de colesterol. Bien. Como les dije, subliminal, vamos a poner así. ¿Ya? Preguntas que siempre salen en el examen. Siempre. ¿Qué tengo acá ahora? ¿Qué decía el video?
¿Sabe que lo nombra más de 4 veces? Entonces, para infarto, ¿qué se necesita primero? Si no hay ruptura de placa, no hay infarto. Pero sobre una base de una placa de colesterol. ¿Estamos? ¿Esto qué va a liberar? Esto, el núcleo del contenido lipídico a la luz arterial, y ese núcleo que se va a liberar, o sea, la parte de adentro de la placa de colesterol, va a activar los factores de la coagulación. ¿Y qué tengo acá? Formación de coágulos. Aquí dice trombosis de la arteria. Y aquí tengo IAN. En este momento tengo supra de nivel, onda Q supra de nivel. Ahora, ven acá, tengo la cápsula fibrosa. Tengo acá reducción del núcleo lipídico, más chiquitito. Entonces, cuando esta cápsula fibrosa es muy gruesa, no se rompe tan fácilmente. O sea, ¿qué hace de que se rompa la placa de colesterol? La presencia de una cápsula fibrosa delgada. Eso hace que se rompa la placa de colesterol. Esta foto la tomé del porto. ¿Qué nos dice el porto? Acá que tengo la íntima, la media y la adventicia. Esta es una placa normal. Vamos a suponer que es la de ustedes. Con los años se va formando la placa de colesterol. Aquí está, placa aterosclerótica. ¿Cuáles son sus componentes fundamentales? Los lípidos. Bien. ¿Esta placa de colesterol va a dar obstrucción coronaria permanente? Sí, el 70%. No tapa todo. Solamente cuando hagamos ejercicio por alguna situación, no va a haber, la reserva coronaria va a estar disminuida porque disminuye el flujo coronario. No es suficiente para aportar el oxígeno necesario. Acá tengo ahora lo que es ruptura, agregación plaquetaria, ruptura de placa en la placa de colesterol y formación de un coágulo. Esto me va a dar, se forma el coágulo, ¿lo ven? Pero ¿cuál es la diferencia entre este coágulo y este? Entre este trombo y este trombo, ¿cuál es la diferencia? No digan tamaño. En relación a ocupación del total, ¿cuál es la diferencia? Este lado B, ¿qué pasa en el B? El coágulo ocupa todo el diámetro, más de 90. Aquí el coágulo no ocupa todo el diámetro. ¿Lo ven? Sí. Esto es infarto. Esto se llama trombo oclusivo. Entonces, escuchen, para que haya un infarto, mi coronaria tiene que tener trombo oclusivo. Para que haya una angina inestable, no necesito, estable, no necesito trombo oclusivo. Para que haya una, ¿qué dice acá? Angina variable o inestable, aquí está. Va a haber trombo, pero pequeño, que 15 minutos después va a ser limpiado por nuestros elementos antifibrinolíticos. Entonces, repito, placa de colesterol. ¿Qué me va a dar si aumentamos el ejercicio? ¿Qué me va a dar? Angina estable, la típica. Si se rompe, o sea, hay agregación plaquetaria, ¿qué me va a dar? Y ruptura, ¿y aquí qué me va a dar? Angina inestable. Pero si la placa de colesterol se rompe, el núcleo lipídico sale hacia afuera y se activan todos los factores de coagulación y hay una obstrucción total, trombo oclusivo, ¿qué me da? Un infarto. Causa el aumento de la demanda de oxígeno, las hipertrofias, las sobrecargas ventriculares, la arritmia y el hipertiroidismo. Todas estas situaciones nos obligan a que nuestro ventrículo necesite más oxígeno, más sangre. Porque imagínense un hipertiroideo. A ver, ustedes trotan ahorita 30 minutos y están cansados, la mayor parte de ellos. Un hipertiroideo está con 120 de taquicardia sin trotar. Y esa coronaria, ese ventrículo está pidiendo más oxígeno. Hay pacientes hipertiroideos que hacen cuadros de arritmia.
hace un cuadro de angina. Las arritmias, las taquicardias, aumentan la frecuencia cardíaca y aumenta la demanda de oxígeno. Las insuficiencias cardíacas o la hipertrofia miocárdica, por ser hipertrofia ya necesita más demanda de oxígeno. Aquí está eso mismo que acabamos de explicar. Y aquí está lo que me interesa ahora con el concepto de lo que es cómo se forma la placa de colesterol, es decir, qué se necesita para que haya disfunción del endotelial. Y la pregunta es, fundamentalmente, mejor dicho, la respuesta, fundamentalmente, ¿qué necesito? LDL. Entonces, yo tengo acá LDL, que es el colesterol malo, en cantidad, y este LDL, vamos a ver ustedes, miren ustedes, va a ingresar por la íntima. Y aquí miren lo que sucede. El LDL ingresa, no pasa nada, pero se va a oxidar. Esta oxidación del LDL lo va a convertir en un LDL modificado o LDL oxidado. Y aquí están los macrófagos, miren. Estos macrófagos, todos estos LDL son oxidados. Van a empezar a fagocitar a los LDL oxidados, que son estos de acá, ¿no ven? Y miren lo que van formando. Van formando un, ¿qué se llama esto? Un núcleo lipídico. Acá. ¿Y qué necesitamos ahora? ¿Qué más hace estos núcleos lipídicos? Producen unas enzimas que se llaman metaloproteasas o factores de crecimiento. Entonces, de acá, de este músculo liso, van a empezar ahora a formar la capa fibrosa. Entonces, las metaloproteasas hacen que el músculo liso se vaya formando una cápsula fibrosa. Y si esa cápsula fibrosa se rompe, nos va a dar un trombo oclusivo. ¿Qué más tengo acá? Esta es otra manera de ver el problema. Lo mismo, esta es la luz vascular. Aquí que tengo, aquí tengo el endotelio, aquí tengo la íntima. Y miren ustedes, LDL, fagocitosis. Estas células que fagocitan ahora se van a llamar, atentos a eso ya, célula espumosa, y estas células espumosas producen metaloproteasas. Y miren qué hacen las metaloproteasas, lo mueven al músculo, al tejido liso, a la musculatura lisa de acá, y miren, y se va formando un anillo fibroso. Y ahora ya tengo placa de colesterol con anillo fibroso, no roto todavía, puede hacer angina inestable. Si no se rompe y está obstruido el 70%, angina inestable. Se rompe un poquito, hay agregación plaquetaria, angina inestable. Se rompe, el núcleo lipídico sale hacia la luz y miren, ¿qué dice acá? Activación de los factores de la coagulación y aquí tengo un trombo rojo. Hay una pregunta que les hice en uno de estos días, trombo blanco. Este es un trombo rojo. ¿Qué tiene un trombo rojo? Tiene plaquetas, hilos de fibrina. Todos los que han ido al estadio, la red, el arquero, pónganla ahí encima. Esos son los hilos de fibrina que van a hacer que no se mueva el trombo, que esté estable. Entonces, esta red, este trombo estable, es el que forma la obstrucción coronaria y automáticamente se obstruye todo el diámetro de la coronaria, infarto agudo de miocardio. Otra imagen de lo mismo. Entonces, sí o sí tiene que haber LDL oxidado. Miren, esto está empezando. Aquí aumentó. Aquí tengo los depósitos lipídicos. Si yo digo depósitos lipídicos, ya les estoy diciendo automáticamente células espumosas, ¿no? Perdón. Ya estoy diciendo, sí, células espumosas, LDL oxidado. Aquí, esto lo formó el macrófago. Y esto sigue, miren. ¿Y por qué aparece ahora la palabra trombo? No, miren esto. ¿Qué dice acá? Fisura de la placa. Señores, el paciente sufre una fisura primero. Pero si la fisura es extensa, grandota, se rompe el anillo fibroso, miren, aquí dice, aquí está, adelgazamiento de la cubierta del colágeno. Entonces se rompe el anillo fibroso. ¿Y qué hay acá? Un cromo. Trombo, ¿no ven? Entonces, una fisurita
puede dar origen a una angina inestable, pero una ruptura total da origen a la formación de un trombo. Angina inestable, infarto agudo del miocardio, y mire, vuelvo a insistir, oclusión completa, 90%. Aquí hay una disminución de la luz de la arteria coronaria. Angina inestable si hay fisura y un pequeño trombito. Esto lo saqué de Uribe. Todo termina con esto. ¿Qué dice acá? Ruptura de placa. Y si hay ruptura de placa, ¿qué tengo? Un trombillo, un trombito. ¿Qué me va a dar? Angina inestable. Trombo oclusivo. Infarto. Isquemia. No estoy hablando de infarto, estoy hablando de isquemia. ¿Cuáles son los tres elementos de la reserva coronaria? Flujo coronario, presión de perfusión y un mecanismo de autorregulación. Perfecto. Esa pregunta ya la tiene bien. Póngale firma. Tiene bien. ¿Y aquí qué dice? Entonces, de los tres, ¿cuál está disminuyendo? ¿Perfusión? Coronaria. O sea, aquí me está diciendo baja perfusión de la coronaria por alguna razón que hizo que baje la presión arterial. Perfusión baja de las coronarias. Alteración diastólica, alteración sistólica. Y miren esto, alteración de la contracción hipocinesia. Esto es por ecografía. A ver, un detalle. Entonces, agarrar. Esto no lo puedo yo decir por un electro. No les puedo decir porque yo lo oculto al paciente. La cinesia, el grado de contracción, y se los he venido ya por los ecocardiogramas que les he venido dejando, de hipocinesia, discinesia, es grado de contracción. Si dice hipocinesia o discinesia, es una alteración en la contracción. Por lo tanto, ya me está diciendo que la contracción está disminuida. Me está diciendo que la tracción y eyección está disminuida y me está diciendo que la presión de perfusión está disminuida. Entonces, cuando ustedes vean ecocardiográficamente, esto es ecocardiográficamente, una alteración en la contracción que se refleja ecocardiográficamente por una hipocinesia, podemos asumir que hay una alteración en la perfusión coronaria. Consecuentemente, alteración en la diástole, más alteración, y luego va a haber alteración sistólica, alteración en el electrocardiograma y ondas T negativas. Entonces, estos son los pacientes que tienen placa de colesterol sin ruptura y que con el tiempo van a empezar a hacer hipocinesia. ¿Por qué? Porque va a haber una baja perfusión permanente e isquemia. Y la onda T negativa es isquemia, mejor dicho, la baja perfusión produce isquemia, que electrocardiográficamente se refleja por ondas T negativas. Pero en la interpretación que tienen que hacer ustedes, este paciente tiene hipocinesia. O sea, la isquemia genera hipocinesia. Acá. ¿Qué es un miocardio contundido o aturdido? La dilución de la coronaria transitoria, la disfunción, de la coronaria transitoria, va a causar una alteración en la perfusión. Esa alteración de la perfusión va a llevar a una disfunción sistólica que va a generar hipocinesia. Pero esta hipocinesia se puede recuperar si nosotros tenemos repercusión coronaria. O sea, un corazón contundido o aturdido es un corazón isquémico, es un corazón con disminución de la perfusión, es un corazón que tiene su placa de colesterol que está subiendo. ¿Estamos? ¿Qué es un miocardio invernado? Es una isquemia crónica, estenosis coronaria, ¿qué dice acá? Severa, reduce al mínimo la necesidad de oxígeno, deja de contraerse por ahorrar energía, es viable pero no está necrótico. Es un corazón que solo necesita un esfuerzo para terminar de infartarse. Este es un miocardio invernado. Entonces, miocardio invernado tiene, ¿qué dice acá? Estenosis coronaria. Si yo le pongo un stent, puedo mejorarlo, ¿no? Porque acá dice estenosis, y el stent va a significar abrir la coronaria. Entonces, en los miocardios invernados, la colocación de
de un stent puede mejorar la función cardiológica. Mecanismo de autoprotección de las isquemias. Sí, el mecanismo de la protección de las isquemias es el miocardio aturdido y el miocardio invernado. Invernado es para hablar de un proceso crónico. Es lo mismo, los dos son isquémicos. Y aturdido es para hablar de un proceso agudo. Esto ya vimos acá. Esto es pregunta de examen. La angina de pecho, ¿qué es? Dolor de pecho, que va ligado al cuello, mandíbula o al hígado, o retrointernal o brazo izquierdo, intenso. El último paciente que me comentó que sentía que le abrían su pecho. El otro me dijo que sentía que le metían una lanza caliente al pecho. Ese es un dolor verdadero recurrente. Si yo tengo una obstrucción del 70% y hay demanda de oxígeno en el dolor de pecho, hago un ángulo estable. Pero si yo tengo ruptura de placa y formación de un trombo oclusivo temporal con fibrinólisis, eso se llama angina inestable. Y aquí vean que la obstrucción es entre el 80 y 90%. En cambio, cuando nosotros hablamos de un infarto, que es la descendente anterior, estamos hablando de una obstrucción del 90% más. O sea, el coágulo que se forma acá y que obstruye la coronaria es más del 90%. Eso ya comentamos. Angina de mano. Este es un resumen del resumen. Obstrucción de la placa coronaria permanente, arteriopatía que obstruye. Insisto en esto, miren, insisto en esto. ¿70%? ¿Qué me da? ¿Qué tipo de angina? Bien. Angina estable. Bien. Fisura. Inestable. Angina inestable. Trombo oclusivo. Infarto. Bien. Pero para aquella trombo oclusivo que tengo, Ruptura de la placa. para aquella angina, fisura. Fisura. Aquí es un poquito. fisura. Entonces, aquí no hay ni fisura, perdón, aquí no hay ni fisura ni ruptura. Solo hay aumento de la demanda. Para angina, fisura. Y para trombo, perdón, para infarto, trombo oclusivo. Esto lo saqué del ejemplo. Placa vulnerable. ¿Cuándo una placa se considera vulnerable? Inciso A. Anillo fibroso grueso, inciso B delgado. ¿Cuándo es la respuesta? Delgado. Sí, delgado. Cuando el anillo es grueso, no hay ruptura de placa. Entonces, placa vulnerable sería anillo fibroso delgado. ¿Y qué insisto? Una estenosis menor al 70%. Si la presión de perfusión es normal, causa flujo normal de las coronarias, pero si disminuye la presión sistémica por un estado de choque, ejemplo escéptico, cae la presión de perfusión y la se recorre consecuentemente aquí, dolor de pecho. Fisura. Fisura curada. ¿Por qué se cura? O sea, ¿por qué no hay infarto? ¿Por qué no sigue una angina inestable de infarto? Porque dice que es temporal. ¿Y por qué es temporal? El trombo empieza a ser eliminado por medio de del plasminoide y se activa la plasmina. Y la plasmina rompe esa red que les había dicho que se imagina. Los hilos de fibrina. Exacto. La plasmina rompe los hilos de fibrina. Entonces, nuestro sistema antifibrinolítico funciona 10 puntos. Pero hay fisura. Ok, hay un aviso. ¿Aquí qué dice? Trombo mural. Miren, ¿ven la diferencia? ¿Completo, no? Aquí es trombo oclusivo. Infarto. La palabra angina de Marta es porque tiene que haber estenosis y ejercicio. Y esto
¿qué es? Demanda estable encontrada como manifestaciones de la isquemia de la cardiopatia de demanda estable encontradas con registro continuo en el electrocardiograma. Empezamos con una isquemia del miocardio. ¿Qué es isquemia? ¿Qué hay arriba de isquemia? O sea, mejor dicho, ¿por qué veis infarto? ¿Cuándo empleo la palabra isquemia? Sí, me gusta. Reducción de flujo. Más arriba, para que haya reducción de flujo, ¿qué necesito? Reducción de la presión de perfusión. Ya, reducción de la presión de perfusión. ¿Y cómo tiene que estar mi coronario, el diámetro? Exacto, entonces la historia sería así. Aorta con una placa de colesterol y con una reducción de flujo coronario porque hay mayor demanda, no cumple los criterios y se forma isquemia del miocardio, ondas T negativas. ¿Cierto? Sí. Con el tiempo, esto es una isquemia y me da un corazón isquémico, contundido. Esto causa, habíamos dicho, disfunción diastólica. Y después de la disfunción diastólica viene la disfunción sistólica y ahí empezamos a ver hipocinesia. Y aquí ya empiezan a aparecer las manifestaciones clínicas, el ángulo. ¿Cómo reconozco una alteración en la perfusión ya coronaria? Ascenso del segmento ST, fue el electro que les mostré. Supra desnivel. Supra desnivel, ¿qué significa? Que ya el paciente tiene manifestaciones de obstrucción, de isquemia verdadera, o descenso del ST, las lesiones supraendocárdicas. Ondas T negativas, isquémica subepicardia, ondas T difusas. Todas estas van a ser manifestaciones de isquemia o de infarto, dependiendo del grado de obstrucción. Pero siempre bajo el concepto dolor de pecho. Ahora, ¿quiénes son los pacientes que no tienen dolor de pecho? Esta es, anoten como una pregunta rara, de microscopio. Pregunta por microscopio. Los pacientes que hacen infarto tienen supradesnivel, placa de colesterol, fisura, ya todas las cosas que les enseñamos. Pero no tienen dolor de pecho. ¿Quién es? ¿Qué tiene que haber para que haya dolor? Activación de la nocicepción. Bien, de las terminaciones sensitivas de los nociceptores. ¿Dónde va a llegar esa primera neurona? A la raíz dorsal. ¿Asciende hasta dónde? Tálamo. Tercera, corteza. ¿Y qué hago? Conciencia, ¿no? En mi pecho me está doliendo. Sí, en mi pecho te dolía. ¿Sí? Corteza. Pero ¿por qué este señor no tiene dolor de pecho? Porque su primera neurona, su primera terminación sensitiva está desmielinizada. Lamentablemente no hizo caso a lo que le dijo Aguilar hace 20 años. Se hizo diabético. Y la diabetes produce desmielinización, trastornos de conducción. Y el paciente puede estar con un infarto severo, pero no hay quien le transmita el dolor. Entonces, el paciente con infarto y diabetes corre el riesgo de no tener dolor de pecho. ¿Y cómo me doy cuenta que tiene infarto? Bien, porque el paciente, vamos a poner este escenario, es un padre de ustedes, 48 años, ya ven, hace 10 años porque no se controló. Viene el y dice, papá, estoy embarazada. Y el padre quería que su hija no se embarace. Si hay alguna historia parecida, es coincidencia. ¿Qué va a pasar con ese padre? ¿Qué va a activar? ¿Sí? Tum, 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 tum. Le está exigiendo más demanda metabólica. Hay una estenosis ahí. No tiene dolor de pecho. Y va a empezar a transpirar. Y se va a empezar a sentir mal. Falla sistólico. Y ustedes ya ahí lo van a llevar al médico, ¿no ven? Pero va, le di esta mala noticia, pasó esto, le hace un electro y ahí empieza el supra. O ahí está la onda Q. O sea, su desventaja de un paciente diabético es que la hija se embaraza. No, mentira. Lamentablemente tiene la primera neurona sensitiva que transmite dolor, desmielizada, lesionada. No hay dolor.
¿Vieron que ya aprendieron dolor? Bien, ya saben la vía de atención del dolor. Y eso es repitiendo, Sí. repitiendo y repitiendo. Solo se ve en pacientes diabéticos o por. Es una pregunta difícil, ¿sabes? Deben haber otros pacientes más que no sean diabéticos, sí. Pero lo que yo sé es el diabético. Por la experiencia. Por la experiencia, por lo que uno sabe. Pero ahí tú que en GPT, GPT-G, GPT, no sé qué, esa definición, ¿qué otros pacientes que no sean diabetes, a ver si alguien lo encuentra, que no tengan dolor? ¿Estamos? Me avisas ahorita. Miren, oiga, debe ser buena gente su docente, ¿no? ¿Qué es esto? Bien, esta es la línea isoeléctrica. Oiga, me tomen tiempo, le hice las rayitas para que la reconozcan. Miren, ¿y qué pasó acá? Ay, sí, gracias. No, ¿qué? ¿Por debajo qué es? Infra de nivel. Este es un infranivel manifestación disquémica. ¿Por arriba? Supra. ¿Vieron esa aleta de Tiburón? Supra. Esto es infranivel. Por eso les decía la rayita esta, isodifásica, ¿no? Isoeléctrica. Onda P y T. Ahora, ¿ven ustedes acá onda Q? ¿Ya? ¿No? Cuando hay infarto hay presencia de onda Q, pero quiero que pongan onda Q patológica. Para ser Q patológica tiene que tener 0.04, es decir, de ancho un cuadradito. Miren, alteración de la onda T, esta es la famosa onda T puntiaguda. ¿Saben qué? Muchas ondas T puntiagudas no las vemos, la verdad que no las vemos, pero esto no hay como dudar. Es lo mismo. Al final, el ejercicio, la estenosis, ¿qué hace? Disminuye la reserva coronaria. ¿Qué produce? Isquemia y dolor. ¿Qué más tengo acá? Caso clínico. Para explicar la circulación colateral, este caso clínico es para explicar circulación colateral en el macho. Paciente de 65 años con... Esto es real. Este paciente es real. De fumar 3 cigarrillos diarios por más de 20 años. Y hacer ejercicio todos los días. Oiga, todos los días trotaba este señor 7 kilómetros. Se daba, decía yo, troto, usted no hace nada, todo. Belleza. Tiene un disgusto con un taxista. Ya no fue con la hija. El taxista le iba a cobrar 10 pesos y él pagaba 7. Estoy hablando en La Paz. Es una rabia el hombre. Es una rabia. Le duele el pecho, se irradia hacia la mandíbula y listo. Se viene a Santa Cruz, me busca, infarto del parainferior. Doble de. Hay que hacer una cinematografía. Hicimos la cinematografía, 5 coronarias obstruidas, toditas obstruidas. Y me dice el colega, el paciente se va a morir. Este paciente se acuesta en cama y no se muere. Hay que operar. Y resulta que cuando se hace el estudio, me dice, ¿saben qué? Esas subcoronarias antes de la obstrucción eran con un diámetro hermoso que tenían. ¿Y por qué? Me preguntan. Porque este señor hace ejercicio. O sea, el ejercicio hizo de que lo que estaba antes de la obstrucción sea bueno. Pero los 3 cigarrillos produjeron placa de colesterol. Sedentarismo, obesidad, hipertensión arterial. 3 cigarrillos mínimos producen placa de colesterol. Diabetes produce placa de colesterol. O sea, son factores de riesgo. Los factores de riesgo para hipertensión son factores de riesgo para producir placa de colesterol. Y LDL alto y HDL. ¿Cómo es? LDL alto y HDL, que es el colesterol bueno, bajo. Y triglicéridos bajos. Este señor solo tenía un factor de riesgo: 3 cigarritos diarios. Lo pegan al paciente, le hacen los bypass acá y me dicen, tu paciente va a ir bien, porque tiene buena circulación colateral. Esta es circulación colateral. Coronario. Angiogénesis. El ejercicio, señores. El ejercicio produce buena circulación. ¿Cómo se desarrolla la circulación colateral? Por angiogénesis. Con eso me conformo. No se inventen otras palabras. Ya vimos eso. Ya vimos. ¿Cómo diagnostico un IAM? Por clínica.
¿Cuál es la clínica? Dolor. Dolor de precordial. Dolor Es radial. dolor precordial y radial. Radial. Coma. Radial. El paciente, el papá de esa chica, ¿cómo estaba su cabeza, su sudoración? Sudaba profusamente, tenía náusea, con manifestaciones vasovagales. ¿Qué es la sudoración? ¿Qué es la náusea? Dolor de pecho. Electrocardiograma. ST, supradesnivelado, infradesnivelado, T negativo. Ecocardiograma. Disinesia. ¿Eso no lo dijimos ahora? Eso lo dijimos, ¿no? Disinesia no, hipocinesia sí. Con elevación. Luego le pedimos enzimas, troponinas y LDH y CPK-MB muy elevadas. Qué bonita. Bien. Entonces, hasta ahí infarto agudo del miocardio. Todo lo que es infarto agudo del miocardio. Este dibujo lo saqué de un libro que lo tienen ustedes, que es Javier Lazo. Ya, es un ratito. Y si no les da para concentrarse, lo pueden ver en el video, no hay problema. Pero déjenme pasar clase. Acá. ¿Qué se necesita para que haya un IAM? Estructura de placa. La hemorragia interplaca, la liberación del factor tisular, esto es importante. Se rompe la placa y se expone el colágeno, activa el factor 12 en la coagulación y se obstruye flujo sanguíneo turbulento. Y aquí tengo la activación de la plaqueta, la disminución del lumen y trombosis coronaria. Era trombo oclusivo, ¿cierto? Pero ¿qué se necesita años antes? ¿Qué dice acá? Disfunción endotelial. ¿Qué significa tener una coronaria con disfunción endotelial? Primero, factores de riesgo. ¿Cuáles son? Sedentarismo, obesidad, diabetes, dislipidemia, colesterol y triglicéridos altos, alcohol y tabaquismo. Señores, esta pared que ustedes ven, esta pared de pintura, esta capa de pintura, ese es el endotelio. Mientras el endotelio esté así tan finito, no pasa nada. Pero cuando este endotelio empieza a tener disfunción endotelial por hipertensión, factor eso también como factor de riesgo, se produce disfunción endotelial. ¿Qué hace nuestro endotelio? Libera sustancias que son vasodilatadoras y libera sustancias, ¿qué dice acá? Que son antitrombolíticas. Eso lo van a revisar está en el capítulo ese está en Gaito. Esos elementos protectores de endotelio se pierden. ¿Aquí qué dice? Disminución del efecto vasodilatador. Disminución del efecto antitrombótico, o sea, plasminógeno plasmina se disminuye. Entonces, tener un endotelio disfuncional es malo. Porque cuando yo estoy haciendo un evento coronario, no voy a tener quien me vasodilate ni que mis factores antitrombolíticos funcionen. Entonces, esto es importante, miren, se los he marcado. Me encantó esto que Javier Lazo lo resume. Esto es previo, ¿no? Para hacer un infarto, entonces yo necesito una angina estable y tal. Previamente tener una disfunción endotelial. Ya estoy entrando en desventaja a esta enfermedad. Esto ya está, es lo mismo. Aquí es lo mismo ya. Acá, esta es una pregunta que siempre sale. En inestable tengo ruptura, trombo blanco y trombo rojo. Ojo, la palabra erosión es fisura. ¿Ya? Aquí hay erosión, cese espontáneo y puede progresar a ruptura. ¿De quién estoy hablando? Todos estos conceptos de quién hablan. Inestable. Angina inestable. Pues, entonces, ya está claro. Todo lo que sea ruptura, pequeño coagulito, que obstruye parcialmente, angina inestable. Pero mira, ¿qué dice acá? Puede progresar a obstrucción completa. Infarto agudo del miocardio con ST, obstrucción completa, obstrucción incompleta, que son las anginas inestables, embolismo a microcirculación y AM, miren, lamentablemente el paciente está infartado,
pero no tiene dolor, sin ST. Eso es lo mismo, eso ya mencionamos, lo mismo. Ya mencionamos. Esto más que trabajo en Excel. ¿Por qué quiero esta placa? ¿Por qué esto lo saqué del MIR? Señores, ¿cuál es el tratamiento, el gol estándar en infarto agudo de miocardio? Si están en su casa, denle una aspirina a su padre o a su madre o a su familiar o a su paciente. Una aspirina. ¿Y qué hace la aspirina? Antiagregante plaquetaria. Y cuando nosotros hablamos de coágulo, hablo de agregación plaquetaria. Pero hay un nuevo producto que se está usando hace unos 15 años atrás, que es el clopidogrel. De eso quiero hablar acá. Se dan 4 tabletas de clopidogrel de 75 miligramos por 4, son 150, 300 miligramos de clopidogrel. En esta figura dice, muestra el daño endotelial que favorece la adhesión plaquetaria. Ya. ¿Qué vamos a tener? Adhesión plaquetaria. A través del factor de von Willebrand, con GP, IB9 y 5. Aquí, este factor de von Willebrand va a tener unos receptores para adherirse. Ahorita les voy a seguir explicando. También se muestra la agregación plaquetaria a través de los receptores de superficie plaquetaria, que es el G2B y el 3A. El 2, bueno, sería el G1B, ¿no? Y el 3A, este. Entonces, aquí yo tengo la agregación plaquetaria. Se va a hacer gracias a estos receptores. Aquí van a haber receptores para estas plaquetas que están mediados por G1B y por 3A. Señores, estos nuevos productos que favorecen la agregación plaquetaria van a ir a bloquear a estos receptores de agregación. Entonces, por un lado, la agregación plaquetaria por tromboxano 2 lo va a bloquear la aspirina. La agregación plaquetaria mediada por G1B y 3A va a bloquear el clopidogrel. Entonces, de esa manera, estoy tratando de que no haya la formación completa del trombo, gracias a la utilización del clopidogrel. Esto ya vimos. Esto. Este es un resumen, ¿no? El descendente anterior, suprarnita, anatómico. Aquí está el supra de nivel, miren, supra, para que lo terminen de reconocer. Derivación de 1 no hay nada, de 2 y derivación de 3 y ABF. D2, D3, ABF, pared inferior. Y miren ABL ahí, infra, desnivel. B1 y B2 está bien, B2 bien, B3 bien, y B6 bien. Hay una formación, quiere una T negativa ahí, pero no hay supra. Entonces este paciente tiene un infarto de pared inferior. ¿Listo? Ah, y aquí están, vean ustedes, horas de evolución. Supra, de 0 a 4 horas. Bien. Aleta de tiburón. ¿Hay Q acá? No. Acá sí. Fíjense que la fase hiperaguda a las 6 horas ya tengo Q, aquí tengo Q con supra, y a las 12 horas tengo Q, tengo supra y tengo una T negativa. Esta es una lesión subepicárdica, aquí tengo una lesión subepicárdica con infranivel, y aquí tengo una subepicárdica, miren, con T negativa. Tengo eso. Bien. Con esto hemos terminado el capítulo de cardiografía isquémica. Ahora, ¿cómo pongo acá? Sí. Aquí, ¿no? Pero deja de compartir. ¿Qué hago? Sí, ahí está bien. Ahí. Perfecto. ¿Seguro? ¿Sí? Sí, creo. A ver, no creo, quiero saber si es algo. ¿Sí? Ya. En este momento van a repetir lo que aprendieron. Lo poquito que aprendieron. O lo hago. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué aprendieron? El que está quieto, sí. Ustedes. Nombre.
¿Qué aprendió? Sí. ¿Es de su derecha? ¿Usted? Sí. Nombre. Albert. Nada, aprendió. Imagínense, 45 metros nada. Derecha. ¿Y qué está aquí? ¿Usted qué aprendió? ¿Qué fue? Nombre. Alex. Alex. Aprendí harto. Eso. Cinco cosas. Mencione 5 cosas. Escuchen. Me puse nervioso ahorita. Yo, a ver, acá un meme, cuelguen eso. Fíjense, aprendí algo. Fíjense, no sean nerviosos. Derecha. El de lente, el de la gorrita. Nombre. Sebastián. Los tipos de angina, Diga, mencione. cuando es estable, significa que hay una placa de ateroma. Cuando es inestable, hay una fisura. Cuando hay un infarto, hay una obstrucción del mayor del 90%. También la onda T negativa que indica una isquemia. Bien. Los supra e infra niveles a relación 2, 3 y a ver. Eso es, a ver, pared. Inferior. Sí. ¿Alguien le ayuda? Vamos, así. No es examen, es aprendizaje. La formación, claro. Lea. Fuerte. La formación, su causa, el desprendimiento, la